Hola amigos, buenos días. Hoy Pedro Sánchez tendrá que declarar en el Palacio de la Moncloa como testigo de un caso de corrupción en los negocios y tráfico de influencias que salpica a su esposa Begoña Gómez. El presidente del gobierno quería hacer la declaración por escrito, cosa que el juez que lleva el caso, Juan Carlos Peinado, se ha negado. Se va a desplazar con su equipo judicial al Palacio de la Moncloa para tomarle declaración. Y como la justicia es un cachondeo, pues ha ido sobre la marcha tomando resoluciones de la manera que hay que hacer la declaración, de las distintas cosas que tienen que hacerse. Y como digo, como que la justicia es un cachondeo para quienes somos profanos en temas judiciales, pues nos confundimos y nos desorientamos. Se dice que por parte de la acusación solo podrá asistir Vox. Lo digo porque las acusaciones han sido bastantes. Es decir, no solo el partido político Vox ejerce como acusación, sino también organizaciones como Hazte Reír, Manos Limpias y algún particular como el abogado, ¿cómo se llama? Aitor Huizazola. Y claro, ayer el juez tomó la decisión de que solo podría venir uno de la acusación y finalmente escogió a Vox. Pero los demás que forman parte de la acusación y que también tendrían derecho a venir a testificar, a hacer las correspondientes preguntas, pues claro, también pagaron sus fianzas y se entiende que tendrían derecho a estar presentes y a preguntar. Por lo cual ayer pues presentaron recurso a esta resolución del juez. Y no sé si hoy habrá cambiado y podrán o no podrán, pues, venir también para hacer preguntas de la acusación. Aparte también la fiscalía del caso también lo recurrió, cosa extraña porque la fiscalía de entrada está de parte de Pedro Sánchez. Pero bueno, creo que como no dejaron venir como acusación para testificar de Pedro Sánchez, me parece que la organización Manos Limpias ha convocado para el día de hoy, delante del Palacio de la Moncloa, una manifestación. Y ojalá cuando más gente viniera en la manifestación mejor. Porque lo que interesa aquí es si Pedro Sánchez tiene que caer porque se resiste a salir del gobierno, pues que sea mediante cualquier tipo de presión y que esta manifestación pueda pues meterle presión y fastidiarle. Es importante pues que Pedro Sánchez tenga que caer porque está llevando a España a muy mal camino. Las cosas de España están cada vez peor y Pedro Sánchez tendría que caer por lo político o por lo judicial. Aunque en este caso, como se van descubriendo nuevas cosas, se van presentando distintos recursos, en fin, se están poniendo todo tipo de trabas por el camino. Lo que se va a hacer, lo que se va a lograr es pues que el procedimiento se alargue cada vez más. Y para saber pues la sentencia final o la resolución final del juez, pues va a ir para largo. La declaración de hoy de Pedro Sánchez es como testigo y seguramente va a ser lo que vaya respondiendo Pedro Sánchez. Es posible que acabe siendo imputado. Entonces, si ya es imputado, como ha ocurrido como los testigos que declararon y al final el juez los declaró como imputados o como investigados, que es lo mismo, si Pedro Sánchez acaba siendo imputado, significa que tendrá que sentar en el banquillo del Tribunal Supremo. El juez Peinado tendrá que pasar el caso que afecta a Pedro Sánchez al Supremo y desde allí pues tendrá que abrir otro procedimiento judicial y pues tendrán que dictaminar sobre Pedro Sánchez después de dar cada uno de los siguientes pasos. Y en este caso lo recomendable sería pues que Pedro Sánchez huyera ya
hacia la República Dominicana con todo el dinero que ha robado a los españoles y pues iniciara una nueva vida, porque me imagino que con todo el dinero que nos ha robado a los españoles ya le da para comprar, para así decirlo, entre comillas, media República Dominicana. España va muy mal. Fijaos que creo que fue ayer mismo o anteayer que Pedro Sánchez cerró la ronda de pactos con Esquerra Republicana para poder investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Y salió Marta Rovira y declaró en una entrevista que Pedro Sánchez le concede todas las peticiones que le ha hecho, cosa que es bastante grave porque ya está vendiendo España a cualquier precio. Entonces, ¿qué significa esto? Que Pedro Sánchez cede a todo lo que pide Esquerra Republicana a cambio de su apoyo para Salvador Illa. Significa que esto va a molestar mucho a Carles Puigdemont, a pesar de que el próximo viernes los acuerdos entre el Partido Socialista de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Marta Rovira se tendrán que someter a la militancia de la Esquerra Republicana de Cataluña. Y esta militancia lo puede aprobar o lo puede rechazar. Puede ocurrir cualquier cosa. Pero en todo caso, si se ponen de acuerdo, eso significa que en la Generalitat Salvador Illa saldrá investido presidente de la Generalitat con los votos del Partido Socialista, de Esquerra Republicana y de los comunes, como no puede ser de otra forma. Entonces esto, como digo, va a molestar mucho a Carles Puigdemont. Lo significa que ya le va a retirar los apoyos en el gobierno de Madrid y esto hará que caiga, porque de entrada no le aprobó recientemente el tope del gasto, no le aprobó la reforma de la ley de extranjería y no le ha aprobado ningún tipo de leyes, excepto el de la amnistía, que ya va resbalando. O sea que no es del todo que pueda hacer de segura aplicación, porque ya el Tribunal Supremo, por ejemplo, ha presentado recurso al Tribunal Constitucional declarando que no es constitucional. Entonces, en el Tribunal Constitucional podrán decir si es o no es constitucional. Y si dijeran que sí, esto no excluye que más adelante, si hay un cambio de gobierno, pues se pueda hacer que se presenten denuncias contra los magistrados que declararon constitucional esta ley de amnistía. O sea que la situación política española está muy incierta y Pedro Sánchez se resiste a dejar el poder a cualquier precio. Fijaos una cosa, la invasión inmigrante, no paran de venir inmigrantes ilegales, sobre todo de África. Cada día, cada semana vienen por miles y esto no es nada bueno para España. La delincuencia que no cesa, esta delincuencia que tanto tolera el gobierno y cada vez va a por más, haciendo que España sea un país muy inseguro en la que los ciudadanos ya están viviendo con miedo. La subida de los precios en los alimentos, los precios no van a parar de subir. Lo mismo que la vivienda no va a parar de subir. Y esta es consecuencia de las políticas de la Agenda 2030, la parte negativa de la cual nos lo explica y que nos está llevando a esta situación, que nos está empobreciendo cada vez más, haciendo que los precios suban cada vez más y con los impuestos otro tanto de lo mismo, tampoco paran de subir. La situación en España cada vez va a por peor. España se está convirtiendo en una dictadura en la que los medios de comunicación, la inmensa mayoría de los medios de comunicación están comprados. Fijaos ayer, el periodista Kake Minuesa, uno de los pocos periodistas que cumple bien con su trabajo de informar y de ser imparcial sin ocultar las verdades, había ido a Venezuela a cubrir las noticias de las elecciones presidenciales y el régimen de Nicolás Maduro lo había secuestrado. Y sobre esta noticia, pues casi todas las televisiones no dieron la noticia, no la dieron a conocer. Lo mismo buena parte de los medios de comunicación, porque el gobierno de Pedro Sánchez está muy en contra de este periodista, Kake Minuesa, porque siempre va informando de cosas que al gobierno no le gusta y por esto pues no se ha interesado por nada por el secuestro de Kake Minuesa.
El único que había hecho por Kake Minuesa había sido el presidente de Vox, Santiago Abascal, que se había dirigido al Ministerio de Asuntos, perdón, al ministro de Asuntos Exteriores, incitándole a que haga algo por la liberación de Kake Minuesa. Y el régimen de Nicolás Maduro había recibido presiones del gobierno español en el sentido de que esto de que tengáis retenido y secuestrado a Kake Minuesa en paradero desconocido no es nada bueno, porque aquí en España se puede armar un follón y que podría dañar mucho la imagen del gobierno socialista de España, que os apoya mucho a vosotros el régimen de Nicolás Maduro. Y bueno, el régimen de Nicolás Maduro lo ha resuelto deportándolo a Colombia. Y pues bueno, ya desde Colombia Libre, creo que afortunadamente Kake Minuesa podrá pues regresar a España y explicar lo que ha ocurrido. Quiero decir con esto pues que el gobierno de Pedro Sánchez manipula mucho la información. Nos está empobreciendo cada vez más por culpa de unas políticas expresas que está aplicando y que está llevando a que los precios suban cada vez más. Y también los impuestos. Estamos sintiendo una invasión inmigrante sin control, que solo trae cada vez más malestar a España. Y en España cada vez vamos a por peor, porque cada vez hay más delincuencia y el gobierno no hace absolutamente nada para solucionarlo. Y desde las esferas de la propia administración del gobierno Sánchez, cada vez hay más corrupción. No solo el que ahora está de moda, que es el caso de su mujer, Begoña Gómez, que se les salpica de unos presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, sino también por ejemplo, los del caso Couto y diversidad de casos en las que pues el gobierno de Pedro Sánchez no se escapa de escandalosos casos de corrupción. Y esto además que ha utilizado el Tribunal Constitucional para amnistiar a los políticos andaluces corruptos que robaron, como el caso de los ERES. Una cantidad monumental, ya casi 700 millones de euros, robándolos a los españoles, como el dinero que se están pagando con los impuestos. Por eso sería muy conveniente que cayera Pedro Sánchez. Y si no puede caer por lo político, aunque hay una probabilidad de que caiga por lo político, si finalmente Carles Puigdemont no le sigue apoyando, no le sigue sosteniendo en el Parlamento de Madrid, porque no consigue el gobierno de la Generalitat, que es lo que él quería, y poder regresar a España con garantías de que no se le va a apresar. Y posiblemente puede que ocurra. Si en la Generalitat se consigue un gobierno de salvadoría, Carles Puigdemont dejará de apoyar a Pedro Sánchez y por tanto caerá, es decir, caerá por lo político, y si no es por aquí, por lo menos que caiga por lo judicial, que el juez Juan Carlos Peinado acabe ya de una vez por todas, sin dejarlo hacerlo bien, para pues que no hayan errores judiciales y acaben anulando el procedimiento, que haga bien su trabajo sin ningún fallo, todo 100% legal, y acabe condenando a la esposa de Pedro Sánchez y al propio Pedro Sánchez por corrupción y por tráfico de influencias, es decir, por robo de ese dinero público que nos están robando a todos los españoles mediante los impuestos. Es decir, caiga por lo judicial o por lo político y que pueda cambiar el gobierno por un gobierno mejor y mucho más responsable. Y no os penséis que si el gobierno pasa en manos de Alberto Núñez Feijóo, las cosas van a mejorar, pero que no van a mejorar de ninguna manera. Alberto Núñez Feijóo va a aplicar la misma política que Pedro Sánchez. Y Alberto Núñez Feijóo también es un político que tiene fama de irresponsable, corrupto y de muchos tics dictatoriales, igual que Pedro Sánchez. Y entonces yo creo que lo mejor para España sería que el presidente del gobierno fuera Santiago Abascal. ¿Por qué? Va a poner freno a la inmigración, va a deportar todos los inmigrantes ilegales, va a quitar este enorme despilfarro inútil de mantener a los menas y los va a deportar a sus países. Va a poner leyes más duras contra la delincuencia, de manera que en España no salga tan fácil y tan gratuito delinquir.
va a abolir la aplicación de la Agenda 2030, lo cual va a hacer, pues, tendrá que reconstruir los pantanos que ya ha destruido Pedro Sánchez para que no haya sequía en España y para que haya agua para la industria, para el campo y para la ganadería. Y esto va a hacer que, si vuelve la producción agrícola y ganadera, podrán volver a bajar los precios de los alimentos y va a bajar los impuestos. Y va pues a hacer unas leyes las que se garantice la libertad de expresión, que esto también es muy importante. Por eso sería muy importante que el próximo presidente del gobierno fuera Santiago Abascal. Hay que quitar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Es imprescindible, es de necesidad imperiosa, porque España va cada vez a por peor. Ya os lo he dicho, por la subida de los precios, por la delincuencia, por la invasión inmigrante, por la falta de respeto a la libertad de expresión y por muchos más disparates que los que Pedro Sánchez está llevando a España a por peor. Que si el Ejecutivo pasara a manos de Alberto Núñez Feijóo, os lo repito, con esto no se mejoraría en nada. Y en todo caso, pues repito, lo mejor sería para España que Santiago Abascal fuera el presidente del gobierno, porque es el que dice abiertamente, sin pelos a la lengua, lo que va a cambiar y cómo lo va a cambiar. Y esto es bueno. Bueno amigos, pues los que podáis, iros a la manifestación delante del Palacio de la Moncloa para demostrar vuestro rechazo a Pedro Sánchez, aprovechando que la comitiva judicial del juez Peinado se va a desplazar esta mañana, no sé si a las 9:30 o a las 10:30, para tomar declaración a Pedro Sánchez como testigo. No sé si van a dejar grabar y lo podremos ver en vídeo y vamos a poder conocer la declaración de Pedro Sánchez. No lo sé. Quizás el juez Peinado, pues, quiera que la declaración de Pedro Sánchez se mantenga en secreto de sumario y, pues, que se empieza a sumar en su procedimiento judicial. Pero en todo caso, seguro que a lo largo del día tendremos estas noticias. Pero yo, si veis mi vídeo antes de que se celebre esta declaración de la testificada de Pedro Sánchez, pues al menos sepáis mi punto de vista y cómo veo la cosa. Ojalá que Pedro Sánchez caiga y pronto. Adiós amigos, que tengáis muy buen verano y hasta el próximo vídeo.